Vamos a seguir adelante en esta otra parte. El tema es metas y propósitos de la iglesia. Un líder debe de tener metas en su ser, debe de vivir esas metas, debe de dormir con esa meta, debe de levantarse con esa meta y debe de proyectarla a la iglesia. Aquellos feligreses, aquellos hombres fieles, aquellas mujeres que están para respaldarlo, para ayudar al ministro. Si un hombre de Dios no tiene metas, si solo está allí y no sabe qué hacer, como dice Pablo, que no tiraba al aire como golpear al aire, si no tenía y le pegaba a un blanco. Debe de haber metas en nuestra vida, debe de haber propósitos dentro de la iglesia. Cuando un líder tiene esas metas y propósitos, debe perseguirlos, porque la iglesia fue fundada por Jesucristo con metas y propósitos. El propósito lindo, estoy hablando en primer lugar, que es el crecimiento espiritual. Y la segunda también puede ser la prioridad en que la iglesia daba la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando todo esto ocurre dentro de la iglesia, el Señor añade cada día a los que van a ser salvos. Pero cuando no hay metas, hermano, cuando no hay un propósito, si vivimos por vivir, si estamos allí en el templo porque ¿para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No, el Señor no quiere gente de esa forma. El Señor quiere que te levantes espiritualmente, quiere que crezcas espiritualmente para que le encuentres sabor a la vida espiritual, para que le encuentres, hermano, lo que el Señor nos ha dicho, que somos la sal de la tierra, el sazón. ¿Te imaginas un creyente derrotado? Un creyente que no tiene metas, un creyente que no tiene un propósito, está muerto, hermano. Y dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Entonces el Señor es el que da la vida a la iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces qué lindo es poder entender que los apóstoles tenían, hermano, una meta linda de llevar la palabra del Señor y evangelizar a todo el mundo de aquel entonces. Hasta la fecha han pasado 2 siglos, hermano, y 11 años más, en donde nosotros se nos hace también ese reto tremendo a nosotros en este mundo actual y moderno, lleno de cosas modernas como esto del internet, hermano, en donde se nos da la oportunidad de predicar la palabra del Señor con poder y autoridad, no entretener gente, no venir a contar algo que no es, ni imaginarse algo que no lo es, sino predicar la palabra del Señor. Por eso es que los apóstoles nos decían, hermano, en su palabra escrita ahí a través de la inspiración del Espíritu Santo, que debe de tomar un sentido lindo y precioso el poder enseñar a otros. Debe de ser nuestra pasión el evangelio. Debe de ser la enseñanza nuestra vida. Por eso es que debemos de saber la palabra. Por eso es que debemos de comernos la palabra. Debemos de digerirla adentro, tragar la palabra del Señor. Poder tenerla siempre en nuestros labios y poder, aleluya, con sazón predicarla. Entonces, el apóstol San Pablo, escribiendo al joven Timoteo, allí en 2 de Timoteo, allí le hace una de las recomendaciones más bellas que yo puedo encontrar, hermano. Algo que nos inspira a poder seguir adelante, poder escudriñar las escrituras, poder saber, hermano, el por qué nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor. Dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, oiga, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira qué lindo la palabra idóneos. La misión de la iglesia tiene que ver con 2 áreas. La primera es hacia el interior, crecer. Deben de haber metas en un ministro, deben de haber propósitos en un ministro de Dios, de crecer. Tú como hombre de Dios, tú como el sacerdote que te ha puesto, hermano, allí en la iglesia, debes de anhelar que tu congregación crezca,
que tu congregación crezca no solamente en número, sino en santidad. Porque hoy vemos la moda de ahora, lo que se llama las mega iglesias. Vemos iglesias grandísimas con muchos miembros, pero la mayoría de ellos, me atrevo a decir, que no son ni siquiera salvos porque nunca han conocido a Cristo ni tenido una experiencia personal, mucho menos quizás aceptar a Cristo como su Salvador personal. Muchos el domingo o el sábado están en la iglesia y el resto de la semana están en el mundo, porque no han tenido esa convicción bella y hermosa de ser testigos del Señor. No anhelan poder, hermano, crecer interiormente, no solamente, hermano, dentro de su ser, sino que crecer en la palabra. Cuando una persona crece, hermano, es cuando ella anhela estar en el templo adorando y glorificando al Señor. Ese debe de ser nuestro propósito, este debe de ser nuestra meta, que nuestra vida crezca, que nuestra iglesia crezca en personas convertidas, no convencidas. Bendito sea el Señor. Cuando una persona crece, de mucha ayuda para los ministros, no de estorbo, no critica, no hace cosas indebidas, dice, porque la persona está llena de amor, va creciendo. Y la otra parte que el ministro, que el creyente debe de anhelar como meta y debe de tener ese propósito, es crecer hacia el exterior. La iglesia debe de evangelizar, enseñarle a nuestra congregación a evangelizar, estrategias, hermanos, para ganar más personas para Cristo. No importa dónde se vaya, hermano, lo importante es llevar el santo evangelio, de llevar las buenas nuevas en estos tiempos tan difíciles, tan duros, hermano, y tan de retos para la iglesia. Entonces, el crecimiento principal de un creyente debe de ser un crecimiento espiritual. La primera necesidad de la iglesia es crecer. Así es que miramos allí el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que ellos crecían, hermano, dentro de esa palabra viva, dentro, hermano amado, de sus congregaciones. La iglesia antigua del tiempo neotestamentario había aprendido a que su prioridad era la formación de los miembros. Era esa formación preciosa en la palabra del Señor. Una persona que hermano, se desenvuelve en la formación de la palabra del Señor, va a encontrar que es una dinamita en el Señor, que es un creyente, hermano amado, que ha sido llamado para crecer. Sí, el creyente ha sido llamado para crecer espiritualmente. No crecer en otras áreas de vagabundo, hermano. No andar aplanando calles, sino estar buscando el rostro del Señor. Cuando tú buscas el rostro del Señor y estudias la palabra, aleluya, el Señor te va a usar. Entonces, la evangelización y la obra misionera fueron la consecuencia de que una persona ha crecido espiritualmente y ha madurado espiritualmente dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, hermano. Hoy se ven, hermano, que las grandes masas de personas, aquella juventud es arrastrada por conciertos musicales, conciertos que muchas veces lo dan, hermano, conjuntos de música, hermano, personas que cantan al Señor y muchas veces no son ni convertidos al evangelio. Muchos de esos músicos no conocen ni a Cristo, pero están tocando, hermano. Qué lamentable es ver todo eso, pero todo se repite, hermano, de lo que ocurre también en la antigüedad, hermano. Porque, hermano, en los tiempos de las cruzadas, dice que Constantino, el emperador Constantino, él metió a los soldados, a su imperio, hermano amado, a las iglesias cristianas, y les obligó a que ellos se convirtieran no a Cristo, sino a la iglesia. He allí que muchos soldados, muchas personas, hermano, nunca se convirtieron, sino por la orden de Constantino. Ellos se hicieron cristianos,
pero no convertidos, sino convencidos. Allí surge la iglesia católica, una iglesia, hermano amado, tremenda de engaño, hermano, pero no estamos hablando de eso, no quiero ofender a nadie, sino, hermano, el Señor nos ha dado la prioridad del crecimiento espiritual. Usted note que solamente dentro de la iglesia evangélica, hermano, o la iglesia cristiana, se lee la palabra del Señor. Pero en otras iglesias, la iglesia universal no lee la palabra del Señor. Entonces el cristiano crece espiritualmente cuando lee la palabra del Señor, y el maestro, el enseñador, hermano, da, hermano, esa enseñanza y esa aclaración de lo que dice el texto, el antetexto, el sobretexto, hermano, para poder entender. Amén. Entonces hay 7 cosas lindas que el Señor nos demanda a nosotros en todas estas epístolas o cartas pastorales que el apóstol San Pablo, a través, hermano, inspirado del Espíritu Santo, nos da. Y vamos a notar que la mayor prioridad de la iglesia, o la exhortación, hermano, muchas veces dada a la iglesia, es el crecimiento. Una persona que crece, hermano, en la enseñanza de la palabra del Señor, es una persona madura. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 53 nos dice el apóstol que debemos de aprender a crecer en la obra del Señor siempre. La iglesia es exhortada, el creyente es exhortado a crecer siempre en la obra del Señor. No solamente los domingos ni los sábados, ni en el servicio X, hermano, donde llegan muchas damas, muchos caballeros, muchos jóvenes, hermano, cuando llega el equipo de música tal, el conjunto tal, hermano, y vamos a rentar un gran estadio o lo que sea. El Señor nos ha mandado no a seguir, hermano, las señales, sino las señales seguirán a nosotros. Pero ahora vamos a ver, está fulano de tal, dice, y el Señor lo usa en tal y tal sanidad, y hermano, allí va la gente corriendo. Entonces, es lamentable, hermano, cuando a una persona no se le enseña. Cuando a una persona no se le enseña la palabra del Señor, no está sujeta a su pastor, no está sujeta a la iglesia, sino que es liberal. Y Dios no nos manda a ser liberales a nosotros, sino crecer en la obra del Señor. No nos manda a crecer en la obra del hermano, en la obra del vecino, sino nos manda a crecer en la obra del Señor siempre. Eso lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 58. Y también en 2 Corintios capítulo 10, versículo 15, el Señor nos exhorta a nosotros a que nosotros debemos de crecer en la fe. Cuando una persona, hermano, crece en la fe, es cuando experimenta muchas cosas lindas. Así que el propósito divino del Señor es que nosotros crezcamos, hermano, siempre en ese propósito de Dios para nosotros, crecer en amor, crecer en pureza y crecer en santificación y crecer en gracia. Qué lindo es poder tomar en nosotros todas estas partes preciosas, amén, de la palabra del Señor. Crecer en la obra del Señor, crecer en la fe, crecer con propósito divino, crecer en amor, crecer en pureza, crecer en santificación y crecer en gracia. El Señor nos invita en este tiempo a que todavía tú estás capacitado, tú estás llamado a crecer de esta forma, hermano y hermana. Dios te bendiga y dentro de breve nos vamos a ver. Gracias. Rompe las puertas del cielo. Nuestro Dios reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra dio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos vieron su gloria.